Seguimos en este primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción. En este caso nos vamos a meter con un tema también trascendental para el desarrollo de la industria y tiene que ver con las energías renovables. Para eso invitamos al investigador de la Universidad de Quilmes, Diego Roger, a quien saludamos y le damos la bienvenida para que nos cuente las conclusiones de esta importante mesa. Diego, ¿cómo estás? Hola Ariel, todo bien, gracias. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, contanos, a ver qué estuvieron trabajando y a qué conclusiones llegaron para poder presentarnos. Bueno, un poco siguiendo las pautas de lo que nos habían planteado, arrancamos por la evaluación de lo más reciente relacionado con la política de renovables, ¿no? Que fue el Plan Renovar que llevó adelante el macrismo, donde se hizo un balance, obviamente, desde el punto de vista industrial, que resulta totalmente negativo para lo que es el sector industrial nacional, ¿no? Porque toda la política que se desarrolló en eólica, fotovoltaica, más que nada tuvo bajísima integración nacional, siendo todos los componentes importados, con tarifas dolarizadas, asociado a créditos externos y en contratos de largo plazo, lo cual, como sabemos, en este contexto en el cual estamos discutiendo, ¿no?, de restricción de divisas y de la problemática del bimonetarismo, constituye una profundización de las problemáticas del país, en el sentido de que liga las tarifas eléctricas en las cuales están hechos los contratos de las energías renovables a la volatilidad cambiaria y a las presiones devaluatorias y a su vez también a la puja distributiva asociada o relacionada con lo que tiene que ver, digamos, tarifas dolarizadas e ingresos en pesos de quienes tienen que pagar esas tarifas, ¿no? Con lo cual la evaluación en estos contextos constituye un mecanismo que transfiere inflación, licuando salarios, ingresos y demás de los trabajadores. Esto nos llevó un poco a discutir la problemática de fondo relacionada con la energía eléctrica, que tiene que ver con esta justamente, que se repite en diferentes aspectos de lo que es la generación eléctrica, en la cual la Argentina tiene ciertas capacidades industriales, por ejemplo, para fabricar reactores nucleares, centrales hidroeléctricas, molinos eólicos, plantas de biogás, de biomasa, entre otras tecnologías. Pero a la hora de hacer proyectos de generación eléctrica se recurre a crédito externo que financia importaciones y por lo tanto la industria nacional pierde terreno en lo que hace aprendizajes y resulta que se queda, digamos, cada vez más atrasado relativamente en relación a los principales países que fabrican estos equipos, ¿no? Si se quiere, lo que estamos hablando es de una falla de la política pública en la cual nuestra política de energía, digamos, con un punto de quiebre hace 40 años con la última dictadura, con profundización y un giro completo en los años 90 a partir de la privatización de lo que fueron las empresas públicas y la destrucción de todo el marco normativo y de las empresas desarrollistas que había, ¿no? Llámese YPF, que desarrollaba proveedores, llámese SECVA, que desarrollaba al sector electromecánico, llámese gas del Estado o agua y energía, etcétera, etcétera, ¿no? Esta dislocación, entonces, el poder de compra del Estado, que es la principal herramienta que tenemos para hacer desarrollo industrial tecnológico, fue usado para destruir capacidades nacionales porque no se dio recorrido a la industria nacional y en consecuencia esta situación profundiza las restricciones estructurales o macro del país. Si uno pasa a la perspectiva de dónde está yendo la cuestión de las renovables, podemos ver que justamente con la crisis del COVID se ha dado la coincidencia de que primero Europa, pero después otros países han desarrollado y proponen políticas para salir de la crisis sobre la base de la transición energética, o sea, la descarbonización acelerada de la matriz energética, no solo la matriz eléctrica, tal como la pensó Renovar, sino en el transporte, sino en las construcciones, también en el transporte aéreo, en el transporte naval y en la industria, ¿no? Esta agenda de transición energética que está impulsando el primer mundo va a impulsar cambios muy drásticos en lo que es el mundo de la energía y a su vez, desde el punto de vista de las emisiones, en no muchos años nos vamos a encontrar con que van a empezar a poner barreras
arancelarias y pararancelarias a los países que definan, según ellos, que tienen altas emisiones, ¿no? Entonces, la transición energética se transforma en un punto, en un imperativo, pero también en una gran oportunidad. ¿Por qué una gran oportunidad? Bueno, porque Argentina tiene repartida de manera federal gran cantidad de recursos renovables. Si uno mira, por ejemplo, el centro del país, tiene gran cantidad de recursos biomásicos, tiene gran cantidad, por ejemplo, de instituciones ganaderas donde se puede producir biogás a partir de los residuos de esas producciones. Tiene abundantes recursos hidroeléctricos para desarrollar en la zona centro-norte cordillerana para mini hidros, en la zona patagónica para proyectos de potencia. Tenemos recursos uraníferos y tenemos capacidad tecnológica en la industria nuclear, tenemos capacidad industrial para construir equipamiento hidroeléctrico, tenemos capacidad para construir aerogeneradores, que los construimos con ingeniería nacional y con alta integración nacional. Tenemos capacidad para avanzar en tecnologías nuevas como las termosolares. Y obviamente Argentina tiene un recurso eólico excepcional en la Patagonia, como no tiene prácticamente ningún país del mundo, motivo por el cual miran con interés muchos países que están interesados en generar productos como, por ejemplo, hidrógeno verde barato a partir de energía eólica barata. Básicamente esto es una ventana de oportunidad temporal acotada, porque si no lo hacemos con políticas nuestras, con financiamiento nuestro y tecnología nuestra, existe el peligro de que empiecen a venir proyectos que instalen aerogeneradores importados para generar, en el mejor de los casos, energía eléctrica, producir, por ejemplo, hidrógeno y llevarse el hidrógeno, perdiendo nosotros los nichos de valor industrial en los cuales tenemos capacidades. Entonces, desde el punto de vista de la oportunidad, Argentina, al tener tan buena dotación de recursos naturales y muy buenas capacidades industriales, con una política adecuada, tenemos una potencialidad enorme para producir cambio estructural a partir de generar desarrollo de pymes, medianas y grandes empresas industriales relacionadas con los bienes de capital para producir energía, lo cual a su vez tiene un potencial enorme para impulsar el empleo industrial directo, con una política adecuada de transición, la cual es complementaria para todas las fuentes energéticas, pasando de los hidrocarburos a las renovables, porque se precisa de todas las fuentes energéticas para mejorar las condiciones de quienes no tienen acceso adecuado a la energía, pero también, digamos, para lo que precisamos crecer, para mejorar las desigualdades del país. Hay una enorme oportunidad para crear aproximadamente 1 millón de empleos industriales directos en los próximos 10 años. Y esta política requiere a muy grandes plazos de innovaciones en la política pública. Tenemos que solucionar la cuestión de financiamiento de largo plazo, que se puede hacer a partir de ahorro interno y algunas herramientas de políticas que tenemos más relativamente disponibles, como puede ser ANSES, pero también herramientas especiales que permite el Banco Central, en mecanismos con bancos privados o con ahorristas privados. Tenemos que desarrollar también un horizonte para ordenar la política energética y poner prioridades. A grandes trazos lo que se precisa es una ley de transición energética que vaya marcando los tiempos, los senderos y cómo vamos repartiendo a lo largo del territorio los beneficios de un desarrollo energético, territorial, más equilibrado, que contemple a toda la diversidad de fuentes y opciones que tiene Argentina. Y precisamos también la creación de una empresa industrial, tecnológica y de generación eléctrica para la transición energética, que cumpla en cierta medida el rol que cumplió YPF en la transición energética que tuvimos del carbón al petróleo. YPF, cuando se van a cumplir 100 años, dentro de 2 años de su creación, ¿no?, tuvo un rol hasta su privatización central a la hora de desarrollar la industria metalmecánica. Y además para desarrollar el territorio, porque YPF seleccionaba, digamos, territorios y daba un desarrollo integral, pero a su vez, en función de sus necesidades, también desarrollaba los proveedores nacionales que le proveían los bienes industriales necesarios para desarrollar la explotación. Con la destrucción, la privatización de YPF, perdimos esas capacidades y a consecuencia de eso pasó, digamos, a deteriorarse la balanza comercial externa del lado industrial, pero también de la salida de divisas por diversos medios. Entonces Argentina precisa una empresa que haga ese rol de, digamos, explotar los recursos renovables junto con en asociaciones con las provincias,
pero que tenga la capacidad de seleccionar tecnologías y dar el millaje para que estas tecnologías lleguen a los estándares mundiales, porque básicamente lo que precisamos es que se le dé oportunidad para hacer el recorrido. Después los costos bajan solas sobre la base, ¿no?, de la fabricación, como en cualquier sector industrial. Es una curva de aprendizaje que tenemos que desarrollar. Y para eso precisamos un actor nacional que hoy día no existe, que oficie como articulador entre las políticas de ciencia y tecnología, las de desarrollo productivo industrial y las energéticas. Pero ese articulador, ¿no?, tiene que ser la selección tecnológica y a su vez tiene que tener dónde poder desarrollar los parques de generación o las diversas tecnologías para generar flujo de caja para poder financiar las políticas. Una política de este tipo tiene el potencial para generar un desarrollo exponencial en lo industrial, transformando la estructura de empleo nacional, tanto digamos en empleo directo de calidad como indirecto, pero a su vez también tiene el potencial para multiplicar la inversión que hoy día se hace en investigación, desarrollo y en ciencia y tecnología y en tecnologías aplicadas, básicamente porque al poder capturar la renta que hoy día se va por fuga de divisas mediante contratos dolarizados con créditos externos, se la puede redirigir hacia la inversión y hacia el desarrollo de capacidades nacionales y dejaríamos de subsidiar la creación de empleo en otros países, ¿no? Belgrano lo había dicho en su momento sabiamente, ¿no?, que hay que exportar zapatos, no cuero, porque si no estaríamos subsidiando el desarrollo industrial de otros países y justamente en la energía, un sector que es transversal a toda la economía y que define fuertemente la competitividad de toda la economía, lo que es central más que los recursos es el desarrollo tecnológico. Esto está claro, ¿no? Hay países que tienen enormes cantidades de recursos, pero no por eso se los puede considerar desarrollado. Lo que es definitorio de todo país desarrollado, más allá de que tenga recursos naturales, como puede ser Estados Unidos, o no los tenga, como es en el caso de Japón, es el dominio tecnológico para hacer la prospección, explotación, transformación y uso de las fuentes energéticas. Porque eso es lo que puede garantizar el control sobre los recursos naturales, el suministro, y lo que en última instancia define la estructura de costo de la explotación de estos recursos. Entonces, creemos, discutimos y llegamos a un acuerdo que precisamos una política de largo alcance que permita ordenar las prioridades y acompasar el desarrollo de todos los sectores, porque es una falacia pensar que vaca muerta y el desarrollo de las energías renovables son opuestos. Al contrario, son complementarios, porque vaca muerta tiene el potencial en el corto plazo de generar divisas vía exportaciones de petróleo, cosa que en el corto y mediano plazo a lo mejor no lo tienen las energías renovables, y a su vez las bioenergías son complementarias también para liberar hidrocarburos para exportación, para tener un amplio desarrollo territorial y mejorar ingresos de diversos territorios que están alejados de los puertos y para mejorar la competitividad en general de esas zonas que por ahí no tienen capacidad de exportar granos porque están alejadas de los puertos. Entonces, a grandes trazos, nuestra propuesta es de una política de transición que se apoye en las capacidades tecnológicas e industriales nacionales y sobre la base del escalamiento de estas capacidades tener un sendero de transición energética que permita ir acompasando el desarrollo de todos los recursos sobre la base de políticas que no compliquen o que no empeoren ninguna restricción del país, como es el acceso a divisas, y que actúen todas mejorando divisas, mejorando el desarrollo territorial y propiciando una trayectoria de desarrollo tecnológico, haciendo hincapié en las trayectorias tecnológicas donde Argentina tiene capacidades de arranque, donde tenemos fortalezas, que podemos aunar recursos naturales y capacidades tecnológicas, y que nos brinde oportunidades en el mediano plazo para el desarrollo de tecnologías hacia donde va el mundo. Bueno, a grandes trazos creo que he resumido más o menos todo lo que hablamos y no me he pasado de tiempo, hasta me han sobrado unos segundos. Impresionante, la verdad es que además del gran trabajo que han hecho analizando un sector realmente estratégico para la producción argentina, saben
sintetizarlo a tal punto de poder cumplir con los tiempos para que este Congreso tenga la dinámica que estaba teniendo, que se había pensado de antemano. Abrazo grande para vos y nos vamos a ir a la pausa, vamos a ir a un breve corte publicitario y enseguida, si hablamos de energías renovables, vamos a hablar también de aquellas que no son renovables, ¿no? El petróleo y el gas principalmente, después de la pausa.